Esta es una muy breve introducción a la mesa 7 del coloquio de estudiantes de doctorado y maestría del posgrado en Artes y Diseño 2020, que tuvo lugar del 22 al 26 de junio. Yo soy César Cortés Vega, estoy al frente del área de comunicación académica, en donde hacemos una suerte de curaduría abierta y en constante transformación, vinculado normalmente a las posibilidades de salida que tienen los trabajos académicos dentro del posgrado. Además de hacer simposios, de generar los simposios y los coloquios, también hacemos trabajo de edición y trabajo de curaduría específicamente en exposiciones y entre otras muchas actividades. Y bueno, esta mesa 7 llevó por título Técnicas de representación de la imagen, cine y fotografía. Se llevó a cabo el jueves 25 y ahí presentaron trabajos Carlos Isaac. Su trabajo llevó por título Cinemétricas digitales, colorimetría aplicada en las obras de animación de Hayao Miyazaki. Después nos presentó Daniel Jiménez, su trabajo Fotografía de paisaje, Aporía del tiempo, y por último David Donner nos presentó Arte y comunidad en tiempos de pandemia COVID-19, en la que nos mostró un video. Y bueno, la mesa estuvo moderada por la doctora Sandra Soltero, de quien quiero leer una muy breve ficha curricular, un resumen de su ficha curricular. Ella cursó la licenciatura en Comunicación Gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, el diplomado en Comunicación Organizacional e Imagen Corporativa en la División de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM también, y la especialidad en desarrollo de habilidades docentes en la Universidad Tecnológica de México. Es maestra en educación por la Universidad Marista Campus Ciudad de México y doctora en artes y diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Entre sus trabajos están, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, colaboró como fotógrafa del proyecto El Rescate Fotográfico del Acervo Arquitectónico de la UNAM. También fue coordinadora, fotógrafa e integrante del equipo de proyección en eventos académicos ahí mismo, y estuvo también como fotógrafa del diaporama de presentación y coordinadora del programa cultural y actividades previas para el cuarto Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, y también fue asistente de producción en el video Asociaciones de Egresados de la UNAM. Participó en el proyecto de investigación El Discurso Museográfico Contemporáneo. Ella ha sido profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Universidad Tecnológica de México, la Universidad del Valle de México, la Universidad Insurgentes y la Universidad Marista Campus Ciudad de México, y ella es integrante también del comité de estudiantes que nos ayuda normalmente en la selección de ponencias, en la dictaminación y también en la moderación de estas mesas. Y bueno, sin más, les dejo ya con las presentaciones de esta mesa. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, aquí lo que vamos a entender es cómo la tecnología y las técnicas que se utilizan alrededor de la producción y significación de la imagen han hecho que los mensajes visuales cambien, se transformen, y también cómo han impregnado nuestra vida y ha cambiado nuestra forma de ver y nuestra forma de significar y la forma incluso de interrelacionarnos, ¿no? Entonces, esta es la parte relevante de la mesa, y lo que vamos a ver con los expositores es diferentes opciones de ejemplos o casos que nos permiten entender esta relevancia que ha tenido la imagen y cómo la tecnología también nos ayuda en la producción. Muchas gracias, muchachos. Adelante. Y entonces empezamos con Carlos Isaac González, por favor. Sí, ahí me escuchan bien. Sí, gracias. Bien, voy a poner mi pantalla. Sí, todo sale bien, me confirman que están viendo ya mi pantalla. Bueno, me presento. Sí. Ya ven mi presentación, Sí. ¿cierto?
Bueno, agradezco la oportunidad a este coloquio por haberme incorporado a esta investigación que forma parte de mi proyecto de doctorado. Mi investigación total o ya final el título de investigación de mi doctorado se titula Instrumentos digitales de evaluación cinemétrica, que suena como un término muy técnico, pero quiero el día de hoy explicarles un poco a qué se refiere esta disciplina de la cinemétrica, que es análisis de la imagen, y a partir de elementos cuantitativos, ¿no? Comienzo diciendo que el corpus de investigación o el cuerpo de interés, objeto de estudio, son casos de largometrajes hechos por el director Hayao Miyazaki, todos hechos en animación a lo largo de más de 30 años, más de 40 años de trabajo de estudio Ghibli bajo la dirección del director japonés Hayao Miyazaki. Es una foto de él. Y el corpus, les decía, pues consiste en estas 12 películas que se han hecho de 1979 hasta 2013. Pendiente hay una por estrenar este año, que yo creo que ya no salió por estas condiciones de la pandemia, que se iba a estrenar el 2020. Pero por eso no la incluyo en el corpus porque todavía no sale. El director Miyazaki ya se había retirado, pero salió de su retiro justo para anunciar una nueva película que todavía no es publicada. Entonces yo me baso en estas 12 películas y digamos, la metodología de investigación es completamente cuantitativa. Estoy tratando de alejarme de la parte cualitativa, no por un desinterés, sino porque he encontrado que en el estado del arte del análisis cinematográfico, sobre todo de la imagen, de animación y de la imagen en general en movimiento, se ha hecho una predominancia por el uso de métodos interpretativos y apreciativos, lo cual está bien, es correcto, es completamente subjetivo y el arte, y el cine, al ser un arte, también lo es, ¿no? Pero no hay que perder de vista que esta moneda tiene dos caras y que la metodología de métodos instrumentales totalmente llevada hacia la cuantificación, hacia métodos cualitativos, nos permite tener valores discretos, es decir, numéricos, o valores categóricos, es decir, valores que nos permitan clasificar y ordenar el conocimiento de estas películas. En este caso son 12, pero se puede aplicar a cualquier caso. Entonces, durante mi investigación, yo estoy abordando, digamos, este eje izquierdo para encontrar instrumentos cuantitativos en la imagen, y hoy les voy a presentar uno de ellos, que es la colorimetría digital. Les hablaba yo pues de esta inclinación hacia abordar los métodos instrumentales cuantitativos para el análisis de obras de obras de animación o de cine en general, de la imagen en movimiento. Y cuando hablamos de métodos instrumentales, bueno, uno se pregunta cuáles son esos métodos, ¿no? Se derivan de matemáticas aplicadas en primera instancia, en segunda instancia de métodos numéricos y discretos, que van muy relacionados con las matemáticas, y en tercer lugar, la incorporación de algoritmos computacionales o de métodos computacionales que permitan automatizar la extracción de datos y la clasificación de información. Entonces, con estas tres disciplinas o con estos tres métodos, se pueden obtener mapas de color digital, hablando de colorimetría, la densidad de distribución poblacional del color, y se pueden reconocer patrones discretos en el manejo del color. Esto es bien útil porque es algo que se hace poco, pero cuando ya se ven los resultados y las conclusiones sobre estos datos, se pueden obtener de manera cualitativa, ahí sí, por una interpretación, conclusiones muy favorables para el quehacer y la optimización del quehacer de la imagen. Ahorita les voy a dar ejemplos. En mi investigación, que proviene desde la maestría, he encontrado 6 ejes cuantificables, 6 ejes que podemos diseccionar en variables que son discretas, que son numéricas. Uno de ellos es el color, del cual les vengo a hablar hoy. El otro es el tiempo, lo menciono. La sustancia o la técnica también es cuantificable. La composición o el plano también, la acción o movimiento también, y una función de figuración también es cuantificable. Todo esto, si a quien le interese, ya está escrito en la tesis de maestría,
de cómo se pueden cuantificar cada uno de estos ejes, pero en el doctorado me interesa concentrarme sobre todo en la expansión y automatización más profunda del color. Entonces, hablando del color, utilizo un método que no es muy viejo, a pesar de que sus orígenes teóricos se remiten a 1970, que se llama agrupamiento por K-promedios, o K-means clustering en inglés, el cual justamente descompone una imagen por una serie de puntos de muestreo, donde esos puntos recolectan los colores representativos y se van agrupando los más cercanos a esos colores representativos. Es decir, yo puedo lanzar 4 puntos a esta imagen y ir agrupando todos los que sean rojos, por ejemplo, aunque no todos los rojos son iguales, pues se agrupan dentro de un mismo clúster, de un mismo núcleo, de un mismo grupo, y al final el algoritmo a mí me regresa computacionalmente los grupos más dominantes en la imagen. En este caso, que también un GIF aquí, este es sobre un cortometraje de una de mis últimas producciones, pues lo aventé con tres promedios, ¿no? Con tres clústeres. Y así se va viendo el resultado. Este agrupamiento, si se disminuye el número de grupos, también se permite hacer digamos, un mapeo de una mapa de color, que pues la lectura aquí es bien sencilla, ¿no? Cada una de estas barritas que ven aquí en vertical representa uno de estos grupos, obtenidos para cada fotograma o para cada segundo, depende de la periodicidad que uno determina en la cuantificación. Y aquí así se lee, ¿no? De inicio a la izquierda y de fin a la derecha, y yo puedo sacar cualquier muestra representativa. Esto lo quiero recalcar, es una muestra representativa de la imagen. No quiere decir que esto sea la imagen, es una reducción. También esa es otra cosa que quiero poner como en negritas. Es una reducción del conocimiento, es una reducción de la imagen, pero nos da una idea de cómo se comporta el cortometraje o el largometraje en general, ¿no? La imagen en movimiento en general en términos de color. Entonces yo apliqué esta metodología del agrupamiento por K-promedios o K-means clustering utilizando algoritmos computacionales que ahorita les voy a presentar porque me tuve que sentar a programarlo. Les voy a presentar el código y cómo funciona. Y, por ejemplo, lo apliqué al corpus de investigación, que son estas 12 películas. La primera, que es de 1979, El Castillo de Caligostro, del director Miyazaki, pues se tiene esta paleta, ¿no? Y ahorita yo quiero más bien no hablar y más bien que sea visual lo que ustedes reciban, que vean esta progresión anual, de cada año, perdón, de cada película, y que vean cómo ha cambiado, por ejemplo, 1984, con la película Náusica, 1986, Castillo en el cielo, 88, Mi vecino Totoro, 1989, Kiki's Delivery Service, Porco Rosso del 92, La princesa Mononoke del 97, esta la película ganadora del Oscar, El viaje de Chihiro, del 2001, El castillo ambulante del 2004, Ponyo del 2008 y El viento se levanta del 2013. Entonces, tienen estas 12 películas que si uno ordena esta colorimetría, estos mapas de colores que se leen de nuevo de izquierda a derecha, de inicio a fin, aquí ya no lo hice por fotograma porque eran muchísimos fotogramas, cada película dura 1h30, 1h40 en promedio. Entonces, pues por fotograma iba a ser inmensa el trabajo porque son 24 cuadros por segundo por cada película. Entonces aquí la discreción para sacar las muestras fue cada segundo. Cada segundo es una rayita, ¿no? Y ya se normaliza el tamaño para que todas estén en la misma distribución. Si esto respondiera a la duración real de cada película, unas barras estarían más largas que otras. O sea, unas estarían más a la derecha y otras más cortas. Sí, ahorita todas las puse, digamos, en la misma proporción, en el mismo tamaño para que fuera legible. Y aquí la pregunta que uno puede hacerse, bueno, ¿y qué tienen en común? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué necesidad hay de cuantificar el color si yo simplemente lo puedo observar y lo puedo apreciar y puedo dar una interpretación de lo que observo? Y bueno, aquí la respuesta más inmediata es, una vez que tenemos estos valores,
que son números, podemos aplicar ahí sí conocimientos transdisciplinares de otras disciplinas que nos permitan reconocer cómo se distribuyen estos colores, cuándo son más frecuentemente usados, cuáles son por tiempo los más utilizados o cuáles colores no utiliza el director, ¿no? Una manera de hacerlo es hacer mapas de población. Así como les mostré estos mapas que pues, son muy legibles para nuestra comunidad de artes y diseño, simplemente es enfrentarnos al color, a la simplificación del color. Otra es mapearlos en un espacio de color digital, que como ya tengo el número, ya tengo el color digital extraído, me es muy fácil a mí hacer una población, una distribución de esa población. Entonces, por ejemplo, aquí ven mapas del espectro de luz visible, que de la misma luz representativa del modelo aditivo de color en el espacio digital, que va de los rojos a los rojos, pasando por los amarillos, los verdes, los cianes, los azules, los magentas, y de nuevo a los rojos. Y ustedes ven cómo cada puntito, ¿sí?, de cada película cae en una zona. Entonces, pueden notar a primera vista que hay zonas en cada película de las 12 donde el director utiliza menos concentración de colores, de algunas temperaturas determinadas. Si esto lo vemos por grados, ¿no? Pues los grados verdes, en general, los utiliza menos que los grados azules o que los grados rojos, ¿sí?, que los tonos cálidos rojos y los tonos fríos azules. De hecho, se ve, uno puede como trazar esta curvita, ¿no?, como si fuera una M, si la alcanzan a ver aquí, en cada una de las películas, y ese ya es un patrón. Ese ya es un patrón que uno podría decir, ok, reconociendo el trabajo de las películas del director Miyazaki, pues se observa que hay una predisposición para utilizar una mayor concentración poblacional de color hacia los tonos cálidos que responden a ciertos objetos, por ejemplo, la piel, el fuego, las tierras, ¿no?, que son mucho del tema de sus películas, y a los cielos, al agua, a los ríos, al cielo mismo. Pero, por ejemplo, en la cuestión de los verdes y de los magentas o de los azules más oscuros, pues hay menor concentración, lo cual quiere decir que aquí es donde entra la interpretación, ¿no? Aquí es donde entra la interpretación. ¿Por qué lo hace así, ¿no? Y uno tiene que correlacionar estos datos de color con otros aspectos del análisis cinematográfico, como el género, el tema, el ritmo, la composición de los planos, qué está figurando en la imagen, es decir, qué se está representando de manera figurativa en la imagen, y entonces darle una explicación. Así, a grosso modo, pues les digo que la explicación es los objetos que representa y los temas que representa. Otra manera de verlo, porque esto lo están viendo en un espacio bidimensional, ¿sí? Otra manera de verlo es hacer una elaboración de un mapa tridimensional, el espacio de HSB, de Hue, Saturation y Balance, o de Value, como lo quieran llamar, HSB chica o HSB de bueno. Es un espacio tridimensional cónico, donde también se puede poblar esta carga de extracción de color de muestreo para cada fotograma. La relevancia que tiene hacer esto es que la creación de la animación y el juicio también de la animación es un proceso generativo, donde nos valemos nosotros como realizadores. Lo hablo porque mi perfil yo soy animador en realidad, además de ser estudiante de doctorado, y tengo mucha experiencia en festivales y haciendo cortometrajes y haciendo trabajos de publicidad y para cine, y me enfrento todos los días a que el proceso generativo es una traducción del conocimiento el cual tengo, es una cuestión cognitiva, donde tengo reglas de entrada para hacer un producto de salida, que en este caso es una película o es un cortometraje o un video. Y pues en el caso de las películas dirigidas por el director Miyazaki, no es un evento diferente. Él tiene un conocimiento, unas reglas de entrada para hacer una película, hace un proceso generativo y hace una película. Y lo que me interesa a mí saber es qué pasa aquí, en ese proceso generativo, una vez observada el producto, es decir, una vez evaluado el producto. Esto nos permite hacer comparaciones en un espacio conceptual. Por ejemplo, si el color de la
de las películas. Este es un ejemplo, pero si el color de las películas se pudiera graficar, que se pudiera graficar en un espacio donde agrupas las más cercanas en cuanto a cómo se maneja el color y alejas a las que no son muy cercanas, puedes ver cuáles tienen mayor novedad o que son más representativas del trabajo de una persona y cuáles son completamente novedosas o son transformaciones fundamentales, ¿no? Que expanden el área de conocimiento. Esa es la gran relevancia para nuestras áreas, ¿no? Que en la medida que podamos medir lo que hacemos, podemos no solo optimizarlo, sino también descubrir qué estamos repitiendo, qué estamos haciendo y comparándonos con otros iguales, con otros creadores, ver de qué manera estamos repitiendo lo mismo o ya saliéndonos de este espacio conceptual y llegando a fronteras nuevas. Por ejemplo, si dijéramos que esta película de aquí, ¿no? Pues ya ni siquiera está en formato digital, sino ya es una película a lo mejor en realidad virtual, que además puedes oler y puedes tocar, ¿no? Pues tiene una novedad muy lejana a las demás por esos factores, ¿no? Pero lo importante es medir esos factores. Y esto en términos de dominios cognitivos o términos creativos, que lo retomo de la teoría de Margaret Bowden y de asesorías que he tenido personales con la doctora Wendy Aguilar del IMAS, ahí en la UNAM, Instituto de Matemáticas, de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, pues se pueden ver que la cognosis, este proceso de recopilar conocimiento y transformarlo en algo, en un producto nuevo, tiene que ver mucho con la creatividad, pero también la capacidad de adoptar nuevos dominios, y por adoptar nuevos dominios es adoptar nuevas técnicas, nuevas disciplinas que puedan complementar ese conocimiento para justamente expandir el área creativa, ¿no? Aquí hay un ejemplo de también otra utilidad de estos métodos. Por ejemplo, este es un fotograma, bueno, en realidad es un GIF, pero este es un cuadro de una de las escenas de la última película, del Viento se levanta, de 2013, de Miyazaki. Y aquí hay 4 clústeres de color representativos. Por supuesto que hay otro color, que es el rosa, pero aquí solamente hay 4, ¿sí? 4 representativos, los 4 más dominantes, por decirle de alguna manera. Y está su recolección de colores. Aquí está la paleta completa de la película. Y hay diferentes pinturas de Claude Monet del periodo impresionista, que fueron retomadas por el director para inspirarse en el color ya en la preproducción de la película. Entonces aquí se ve claramente que el nivel de saturación, el nivel de valor del color, a pesar de que no son los mismos colores, pues sí tiende a los pasteles, ¿no? Tiende a los pasteles tal cual como eran las pinturas impresionistas. Entonces, también se puede utilizar esto para comparar otras obras, y ese es el objetivo, justamente la comparación de obras contra sí mismas y obras contra otras obras. Las prospecciones de esta investigación, ya para cerrar, es que estoy elaborando un servicio web open source colaborativo para este análisis de imágenes fijas o en movimiento, utilizando tecnologías como JavaScript, PJ5JS, OpenCV.js, que es visión por computadora, que este algoritmo responde a inteligencia artificial no supervisada de visión por computadora, Vue.js, que es un framework para trabajar en web, CSS y HTML. Además, quiero abrir el corpus y considerar otras muestras y géneros cinematográficos ya en esta herramienta web, y programar y mejorar o concluir la automatización y cuantificación de otros ejes de la imagen. Les repito, hoy solo les vine a hablar de uno de los 6. Entonces, uno de los 6 que pienso que se pueden cuantificar. Les muestro brevemente el avance de esta prospección, donde uno tiene, por ejemplo, una película. Le voy a poner aquí para que lo vean. Uno arroja una película, aquí esta plataforma, esto está corriendo directamente en el explorador. Obviamente ahorita no está pública porque la estoy desarrollando, justamente en el marco del doctorado. Y aquí puedo seleccionar el número de grupos que quiero, cada cuántos segundos, y correr la película. Y me empieza a hacer la visualización y extracción automática de estos fotogramas y de estos colores, para yo poder hacer mis paletas y ver cuál es la representatividad de color, ¿no? Y aquí lo va armando, me va haciendo un mapeo y me va haciendo también la paleta general, que ahorita le elegí a tres grupos, 3 clústeres, ¿no?
Yo lo puedo reducir, incluso aunque esté corriendo, le puedo reducir a que sea solamente el más dominante, es decir, el promedio, el único promedio de la imagen, ¿no? Lo voy a regresar a 3. Y le puedo mover que en vez de cada 39 segundos lo haga más rápido, cada 100 segundos, cada 69 segundos, o que lo haga cada segundo, ¿no? Pues obviamente si lo haga cada segundo, pues se va a tardar más en hacer casi a tiempo real, ¿no? De lo que dura la película. Pero para que lo vean así brevemente, pues así funciona, ¿no? El código, pues es más o menos. También ya lo publiqué una versión abierta en bueno, esta es parte del código, pero publiqué una versión abierta ya en GitHub, donde ahorita les daré al final mis datos y el enlace donde lo pueden bajar. Y al final, pues, el usuario puede tener en esta plataforma una representación de la imagen, del mapita que se hizo. Déjenme, se los pongo rápidamente. Digo, aquí lo están viendo muy chiquito, ¿no? Pero este es el mapa, ya con los fotogramas. Y la tabla de los datos, ¿no? Que también eso es bien importante. La tabla de los datos de los números, de los colores que recolectó para cada fotograma, ¿no? Estos números son los importantes porque estos números son los que nos permiten hacer una estadística, nos permiten hacer una correlación con otros temas. Y así como les mostré en la presentación, pues patrones, hacer ya con estos datos, ver patrones como en este caso, creo que es más fácil si lo pongo aquí, ¿no? Este mapa, ver esos patrones. Esto responde a números. Entonces, les decía, eso se obtiene con este servicio que es una prospección del programa de investigación. Y la otra también es hacer detección de cortes, que es algo que también estoy programando y estoy viendo herramientas para poderlo integrar, que me permitan ver, ok, cuánto dura cada plano y correlacionarlo con su color, ¿no? Al final ver una tendencia de montaje, y eso también es algo que ya es otro tema de cuantificación, pero que pueden ver la utilidad. Les decía aquí en la presentación que con mucho gusto quien me la quiera pedir, se las puedo compartir por correo. Viene un enlace donde pueden bajar el repositorio de código de lo que he estado trabajando. El último update que le puse fue hace 9 meses, pero es básicamente esto que vieron. Y bueno, con eso prácticamente termino. Dejo mis datos, mis dos correos, tanto el de la FAD como el de trabajo de mi empresa de animación, que se llama No Budget Animation, para quien me guste contactar, quien me guste escribir o que quiera colaborar expandiendo el corpus de investigación, o que alguien que quiera tener interés en analizar cuantitativamente el color de alguna imagen o el color de alguna película o una colección de películas. Es bien importante empezar a hacer esto para ver qué descubrimos, ¿no? Con estos datos. Entonces les dejo mis datos y pues ha sido un gusto poder participar en el coloquio. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, yo tengo un comentario o pregunta. Sí. Bueno, me parece fantástico tu trabajo. Creo que sobre todo en el ámbito de las humanidades, como que a veces tratamos de alejarnos, nos da un poco de repele los procesos cuantitativos. En ese sentido, me parece que tu investigación, o sea, es incluso novedosa en nuestro campo, en el que no solemos fijarnos en este tipo de datos para hacer los análisis de nuestros trabajos. Me parece que es increíble. Y lo que te quería preguntar es en el sentido de que tú mencionaste dos cosas. Primero, la optimización y luego la novedad creativa. Sí. La extracción de estos datos y de esta información podemos, uno, optimizar y dos, saber qué tan novedosos creativamente estamos siendo. Sí. Pero volviendo un poco, ¿cómo podemos
no caer en este extremo cuantitativo en el que solo estoy haciendo el trabajo en base a estos resultados numéricos, en base a estas mediciones objetivas de optimización, de novedad, etcétera. Entonces, ¿cómo haces tú, a lo mejor sería la pregunta, para no caer en este extremo y dejar del otro lado el lado subjetivo que pues también está ahí Claro. en la creación? Sí, es una buena pregunta porque el arte cinematográfico y el arte de animación, el hacer animación o el hacer cine, en mi experiencia, es una cuestión muy inspiracional, ¿no? Te tiene que llegar, tienes que sentirlo. Sí hay una cuestión técnica de capacidades, de optimización de recursos, de economía del trabajo, pero sí hay por supuesto, hay un amor y una pasión por hacerlo. Y lo que me ha servido estos datos, por ejemplo, yo no les conté ahorita, pero yo he analizado mis propias películas, o sea, mis propios cortometrajes, ¿no? Y haber dicho que he estado repitiendo, que yo no me haya dado cuenta. Me he dado cuenta que en montaje yo repito muchas cosas y que son muy contemplativas en términos de corte, ¿no? Tengo una relación de corte muy larga, y al darme cuenta yo de eso, lo que me hace preguntarme a mí como realizador es, ¿quiero seguir haciendo esto así? O mi siguiente corto, mi siguiente película la voy a hacer diferente, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Para eso sirve también. Si uno le dice, ok, ya vi todas las de Miyazaki, ya vi que en color tienen esto en común, estas son más o menos sus patrones o sus reglas, entre comillas, porque tampoco son reglas, les repito, es una simplificación. Entonces, dentro de la simplificación, el patrón es este. Yo quisiera utilizar esas paletas, ¿las puedo usar? Sí, puedes usarlas, pero también en el artista y en el realizador está la opción de decir, no, no las quiero usar, quiero hacer algo completamente diferente, porque esto no es ciencia, ¿no? O sea, no es que esto define una fórmula y si no la haces así no te va a dar el resultado. Al contrario, esto es un arte subjetivo. Entonces, tú tienes la posibilidad de tener estos datos. Lo importante es el conocimiento, tener esta información y con esta información decidir qué quieres hacer. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. El profesor Felipe Mejía en el chat comenta, brillante exposición, muy apreciable Gracias. la elección de la metodología porque nos recuerda la importancia del enfoque cuantitativo como instrumento de análisis de la imagen, que es algo que en nuestras áreas, ¿no? Incluso a veces rechazamos. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? O sea, ¿por qué deberíamos? Bueno, primero agradezco la felicitación. Y sí, yo reconozco no es una carencia, yo diría que es un área de oportunidad dentro del posgrado, dentro de las áreas del arte y diseño, de acercarnos sin miedo a otras disciplinas que nos permitan cuantificar y hacer cuantitativa nuestra investigación, sin miedo. Porque al final, si bien no somos expertos, a lo mejor en matemáticas, no somos expertos en tecnología computacional, sí podemos perder el miedo y transgredir esa frontera y acercarnos con gente que nos pueda asesorar, porque es mutuo, les puedo decir que es mutuo. O sea, por ejemplo, yo me acerqué mucho en esta investigación al principio les decía, a Limas, ¿no? A gente que está trabajando en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que pues suena como algo bien avanzado, bien sofisticado, de áreas duras, y sí lo es. Pero yo les puedo decir que pues perdiéndole el miedo uno aprende y se lleva mucho conocimiento que puede ser aplicado aquí desde nuestra experiencia, pero les decía que es mutuo porque a ellos también les da como en las áreas de las ciencias exactas, que son más cuantitativas, ¿no? También les da miedo saber cómo pueden incorporar métodos cualitativos, interpretativos, de observación o subjetivos para enriquecer sus propios proyectos de investigación, y se han dado cuenta que también pueden. Entonces, yo creo que aquí, pues, uno es reconocer que nuestras ciencias como conocimiento, hablando de ciencia como conocimiento, pues las artes y el diseño así lo son, ¿no? Y es nuestra responsabilidad expandir ese conocimiento hacia otras disciplinas que nos puedan aportar una visión que no hemos tomado o que no se ha explorado, ¿no?
y hacerlo sin miedo, que es a lo que yo me enfrenté. Yo tuve la facilidad de que, para perderle un poco el miedo, pues siempre se me ha facilitado programar y se me ha facilitado la computación, ¿no? Y las matemáticas. Entonces, para mí más fue muy fácil perderle el miedo, pero aún así, sí, digamos, si en sus investigaciones quisieran hacer acercamientos cuantitativos, mi recomendación sería háganlo, sí, acompañado con un experto, acompañado con alguien que lo haga desde su área. Y créanme que hay mucha gente dispuesta en las otras facultades, como yo que me fui al otro instituto, a apoyar esto, a darles retroalimentación, a darles empuje, para que esto salga. Por ejemplo, yo en términos web no era muy experto, pero me tuve que ir a 4 meses de estancia a la Universidad 8 en París con un experto en eso, para que pudiéramos implementar ya mi perspectiva de investigación en un servicio web, y eso es lo que he estado trabajando. Entonces, mi invitación sería más bien a no se queden en la FAD solo con lo que les ofrece la facultad, sino obviamente es muy importante lo que se aprende y lo que se estudia en la facultad, pero es bien importante también salir y descubrir otras disciplinas, que después cuando ustedes regresen a la facultad, ya como maestros o como doctores, pues ya ustedes ya son más expertos y ya pueden transmitir ese conocimiento como lo estoy haciendo yo ahora con ustedes, ¿no? Ya entre iguales, ¿no? Entre artistas. Gracias. David Donner quería comentar. Sí, pues muchas gracias, la verdad, por la presentación, hermano. Tenía muchísima, pues, curiosidad, ¿no? En torno a ver, decir, bueno, pues, ¿qué será? ¿Cómo están abordando estos temas de colorimetría? Y, pues, la verdad sí se abre un panorama, pues, muy, muy interesante, ¿no? Una pregunta que me surgía un poco es justamente cómo poder llegar, y que nosotros tenemos mucho, yo estoy en la maestría en cine, ¿no? Ahí en la ENAC, y en temas justamente de análisis, pues llamémosle de los efectos, pues del cine, de las películas, ¿no? Y sobre todo también de las formas de integrar, pues esta cuestión de los nuevos medios y las tecnologías. Sí. Pues una cosa que nos venía a la mente era cómo poder, digamos, en cierto aspecto, cuantificar esa subjetividad de la que tú hablas, ¿no? Tomamos que el cine, pues digamos, o el audiovisual, pues es una experiencia colectiva, ¿no? O parte de todo este imaginario, ¿no? Y ese proceso. Y en ese sentido te quería preguntar, si estos procesos se pueden, digamos, por así decirlo, como pues también cuantificar en el sentido de la experiencia individual, ¿no? Hace algunos años pues veía estos experimentos que han hecho con Arduino, sobre todo en plantas o cuestiones así, que miden, digamos, pues cómo la planta reacciona, y eso pues incluso lo usan pues para generar cultivos, por así decirlo, ¿no? ¿Cuándo necesita agua? ¿Cómo se comporta de esta manera? ¿Cómo ves tú una posible integración de, digamos, de esta parte que tú pones en la obra de arte ya hecha, digamos, pero en el sentido de la repercusión que tiene en vivo en el corazón latente, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo afecta emocionalmente este proceso de color y este proceso de montaje en vivo en el consumidor? Por un lado te preguntaría, y por otro lado me gustaría invitarte a que pues vengas a echarnos una plática sobre esto el próximo semestre, porque pues vamos a tener, ¿no?, estas cuestiones de pues ya postproducción de color y esas vainas. Entonces pues creo que sería una perspectiva muy, pues, muy enriquecedora para justamente analizar, ¿no?, pues el tema tanto del color como de las otras cosas que planteaste, pero bueno, siendo el color lo primordial, ¿no?, de tu presentación ahorita. Muchas gracias. Claro, sí, agradezco la invitación, con mucho gusto el próximo semestre podría yo darme una vuelta. Y en relación a la primera pregunta, sí, hay otras metodologías que yo no estoy abordando, que tienen que ver con lectura de las neurociencias, ¿no? Para ver reacciones emocionales o subjetivas ya de la audiencia. Se usan mucho en neuromarketing, o a esta disciplina del neuromarketing, que se encargan de hacer esto, ¿no? Yo no quise abordar esto porque requiere otras disciplinas que yo no, digamos, no eran de mi interés para esta investigación, pero sí las hay. De hecho, estoy tratando de encontrar el dato de un especialista que conocí en Chile, en la universidad, me parece que la Universidad Católica de Chile, que hace justamente esto en cine. O sea, él agarra grupos, los pone frente a una película y ve sus reacciones y las va midiendo con estos cascos Emotiv, ¿no?, que lee las ondas, no sé si las son las ondas alfa o beta, y las va cuantificando y ve las emociones y las reacciones y luego da conclusiones al respecto.
ya en una colectividad, ¿no? Y hace obviamente otros métodos de cuantificación a través de cuestionarios, donde va, digamos, haciendo discrecional o discreto de qué tanto sientes del 1 al 10 tal experiencia en tal escena, ¿no? Se puede. No es mi área ahorita, pero sí es, para responder un poco tu pregunta, claro que es posible y hay gente haciéndolo en el mundo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, me gustaría hacer una pregunta a Carlos. Oye, me parece muy interesante tu ponencia, la verdad que me llama mucho la atención el tema que estás abordando, pero en inicio, cuando estabas haciendo tu análisis de las películas de Miyazaki, me generó una duda, Sí. ya a nivel de implementación y técnico, ¿no? Al momento de tú subir la película a tu plataforma, la que estás desarrollando, ¿qué consideraciones técnicas tienes al respecto? Por ejemplo, se puede entender que un archivo 4K o un HD o MKV, en dependencia de la resolución, el formato que se analice, pues obviamente puede incidir, ¿no? en el resultado del análisis, ¿no? En el análisis de la colorimetría que estás realizando. Sí. Y también la salida de esa información, ya que nos das un espectro de color. Ese espacio de color, dado que también trabajas en cine, normalmente, ¿qué relación tiene? Normalmente podemos encontrarlo en el Photoshop, si es RGB o el espacio cinematográfico, ¿no? Que se está trabajando ahorita con modelos de color, el ACE y en otros, o sea, en diferentes disciplinas. Entonces, quería preguntarte al respecto, ¿no? ¿Qué consideraciones tú tienes y qué proyecciones tienes al respecto? Porque la verdad que es muy interesante, no solo para el diseño, para la investigación, sino también para... Tienes unas muy buenas preguntas técnicas. Respondiendo a la cuestión de los formatos de video. Toda la plataforma web opera desde tu procesamiento local. O sea, el código está en web, corre en JavaScript y recibe tu video, pero el video hace una copia, tu explorador le hace una copia en caché en tu propia computadora. Entonces, el formato que subas, en realidad se copia local, ¿no? Y los formatos disponibles son los formatos que acepte el navegador. Son MP4, MV, WebB, ¿no? OGB, WebM, entre otros, ¿no? Hay unos que sí nos soporta y la resolución en realidad no importa porque el código el que programé hace una normalización del tamaño. Entonces, si tú me entregas un archivo en 4K, yo tengo que normalizarlo todo a un formato más pequeño para poder meterlo al algoritmo de inteligencia artificial para que pueda recibir cada fotograma en un espacio normalizado, ¿sí? Ahora, en cuanto me interesó la pregunta del espacio de color. El espacio de color resultante es un espacio de color base en RGB a 8 bits por canal, o sea, 256 posibles valores para cada canal. Sí se podría hacer a más, a 16 bits, para que tenga miles de colores por cada canal, pero es irrelevante porque se está haciendo una simplificación. O sea, lo que tú estás haciendo en realidad es simplificar, porque en la imagen hay millones de colores, y lo que tú quieres es sacar 4 dominantes, o 3, o 2, o 1, ¿sí? Entonces, aquí el espacio de color es el mínimo que se maneja para color digital, que es RGB. En primera instancia, y después de tener esa primera instancia, se hace una conversión a un espacio de HSV. Ahora, no es el formato, no son los espacios de color de cine, porque en cine, por ejemplo, yo cuando hago postproducción, hago un DCP, pues lo saco en XYZ, ¿no? Que es un espacio completamente diferente, sigue siendo un espacio de color digital y se puede traducir a RGB o HSV, pero de todas maneras todos son compatibles, aunque esté en RGB, tiene su equivalencia en hexadecimal, tiene su equivalencia en HSV, en HSL, tiene su equivalencia en XYZ. Entonces, agarro el nativo de cómo opera la máquina, que es RGB. Y creo que eso responde tus preguntas, Sí, ¿no? sí, bueno, realmente me ha generado bastante Luciel, interés. es que ya se nos acaba el tiempo y tenemos Sí. que empezar la otra ponencia, pero les pediría a ti y a David Donner que escriban esas preguntas y comentarios para que quede el registro para después las ediciones y demás, ¿no? Y bueno, ya después a lo mejor estos comentarios ya los pueden hacer en privado
con los ponentes para que podamos seguir con el evento. Perdón, pero ahora sí que tenemos tiempos. Gracias. Bueno, entonces seguiríamos con Daniel Jiménez, con el tema de fotografía de paisaje, aporía del tiempo, para que pueda comenzar. Daniel. No se te escucha, Daniel. Sí se ve que estás hablando, pero se ve que tiene algún problema tu micrófono, quizás. No nos escucha. No. Con el micrófono ambiental de la computadora, desconectar los audífonos. Sí, ha de ser el micrófono de los audífonos que ha de estar dañado. No, desconéctalo de la computadora. Ya. No. Posiblemente podemos pasar quizás a la siguiente presentación, en lo que ve Daniel cómo puede arreglar el tema. ¿Podría ser? Sí, creo que sería lo mejor. Y entonces le tocaría el turno a David Donner, con el proyecto de arte y comunidad en tiempos de pandemia. Muy bien, sí, me parece bien en lo que Dani arregla ahí el micrófono. Gracias. Sí, miren, pues yo tenía preparada una plática y les quería presentar pues un pequeño cortometraje que hicimos estos meses que pasaron, en el cual pues estamos un poco como explorando estas nuevas formas de narración dentro de lo que puede ser, pues digamos, el arte pandémico, ¿no? En primer lugar, pues contarles un poco, pues eso, desde dónde les hablo, y un poco, pues de dónde vengo, qué estoy investigando, qué estoy haciendo, pues aquí en el posgrado. Pues nací en Rosario, en Argentina, y ya llevo como unos 10 años aquí en México, estudié antropología aquí, que fue mi licenciatura, y digamos, he tenido Veracruz como mi centro ahí, mi base. Comenzamos a trabajar en temas de cine desde la investigación, acción participativa, de hace como unos 8 años ya, y hace como unos 3 empezamos a adentrarnos en dinámicas de cine comunitario y a participar de la red de cine comunitario de América Latina y del Caribe. Esto con un colectivo de investigación y producción audiovisual que se llama Espora Producciones, que pueden encontrar ahí en Facebook y en la web, esporaproducciones.com. Y el año pasado inauguramos un festival itinerante de cine comunitario de la tierra aquí en la región, Ficterra, con 2C, que también lo pueden encontrar ahí en la web y en Facebook, donde pues, nos dedicamos a hacer exhibición, ¿no?, de cine comunitario. En el proceso de posgrado me encuentro trabajando la línea de cine comunitario y de transmedia, buscando un poco abrir esta nueva perspectiva de investigación pues en nuevas tecnologías, nuevos medios y en comunicación y cinematografía transmedia, que pues la verdad pues no estaba muy desarrollada en la escuela. Estos últimos 3 meses pues me tocó pasarlos en la Ciudad de México, donde me mudé pues para hacer la maestría, y hace apenas una semana que vengo pues regresando aquí a Veracruz y a encontrar un poco pues cómo se está habitando en estos tiempos de pandemia por aquí, ¿no? En estos meses pues me ha tocado ahí convivir con varios compas, artistas, activistas que trabajan temas de urbanidad, de derechos humanos, ¿no?, y defensa del territorio, sobre todo
en la región centro, ¿no? de la Ciudad de México, con un colectivo que se llama la 06600, que es de la Colonia Juárez, ¿no? Para adentrar, digamos, en esta cuestión de, pues, de lo que veíamos del arte y de la comunidad, pues estoy tomando un taller que me pareció muy interesante, que está dando el doctor Enrique Dussel, que lo pasó para internet, que es sobre estética de la liberación latinoamericana, y donde se retoman, digamos, esto, ¿no? Como varios conceptos de la filosofía de la liberación, en temas del marco teórico conceptual que pues manejo, es pues la epistemología del sur y el análisis y el giro decolonial, ¿no? Entonces, en artes, pues vemos que, pues no, que está, pues ahora sí que, pues muy amplio el panorama y que dentro de las artes formales, pues sí podemos encontrar pues la cuestión de lo musical, lo visual, lo escénico, lo narrativo. A mí, y bueno, lo arquitectónico, ¿no? Culinario también, y pues tanto más como parte de esta vida cultural, llamémosle. Dentro de todas estas, a mí en la que me interesa pues cerrar un poco más para esta conversación es en las artes cinematográficas y en las artes digitales, o pues en esta nueva vertiente de las artes digitales que sí le podríamos llamar también arte transmedia, ¿no? Para, para hablar de eso, pues me gustó en este sentido varias de las propuestas que hace Dussel, donde habla, pues digamos, de la postura estética como una, digamos, posibilidad del ser en el acontecer, ¿no? De lo cotidiano. Y en eso habla, pues, de esta posición subjetiva del ser humano como un centro del mundo que enfrenta las cosas reales y que se pone y se presta como punto de partida para comprender, ¿no? Al resto, al otro, y sobre todo entender pues, y tener una concepción de lo bello, ¿no? En esa concepción de lo bello, digamos, que pues eso, y en un poco coincidía y no con esto que decía el Carlos, ¿no? De que todo cine, digamos, toda película es subjetiva, ¿no? Pues nosotros eso, ¿no? Desde el cine comunitario pues trabajamos cuestiones de creación del discurso pues colectivo, ¿no? De comunidades, trabajamos sobre todo en varias comunidades que tienen procesos de defensa del territorio aquí en Veracruz, temas de resistencia en contra de mineras y presas y proyectos, digamos, como hidroeléctricos, en donde el proceso de la pandemia, pues sí está afectando muchísimo en cuestiones de pues cómo opera, ¿no? Dentro de todo estamos aquí, pues dentro de una pues burbuja de privilegio dentro del educativo, ¿no? Donde pues gracias a Dios pues tenemos ahí pues becas, ¿no? Y cosas que nos mantienen, ¿no? Y como cierta virtualidad, que al momento, pues tanto de verlo ahí en el, digamos, en la parte de la Juárez y de Tepito y la Merced, que es donde me tocó vivir, pues sí, pues anda, ahora sí que difícil el contexto, ¿no? Vale aclarar en esto que dentro de pues, los análisis que estamos haciendo con pues, varios colectivos, entre ellos un grupo de investigación acción socioecológica en el que participamos como parte de la red de socioecosistemas y sustentabilidad del CONACYT, pues estamos pues ahí trabajando, ¿no? Desde estas metodologías de la epistemología del sur y el giro decolonial, haciendo pues bastantes equivalencias con los estados de excepción, ¿no? En los que estamos viviendo, siendo pues el primer estado de excepción, llamémosle pues bacteriológico, ¿no? Y no de carácter militar que estamos viviendo pues a nivel mundial, en donde están entrando pues justamente los medios de comunicación como un factor clave pues para mantener en cierto sentido pues el orden y el orden de lo común, ¿no? En esto, pues vemos que pues muchísimas, digamos, como que comunidades se ven afectadas, ¿no? Desde pues la declaración y la pues nula posibilidad de hacer actividades, ¿no? Sobre todo estas actividades de cómo juntarnos, y vemos que está justamente en la parte de las artes digitales, pues todo un mundo por explorarse, pero que a su vez eso, pues atañe sobre todo más a los grandes centros urbanos y deja muy por lado a los pueblos que pues están viendo pues restringidas eso, mucho de sus actividades económicas, ¿no? Entonces, pues nosotros comenzamos a trabajar una vez que pudimos salirnos, digamos, como de esta
pues dinámica en la que nos metió la misma facultad y el posgrado. Tenemos en la maestría, pues como saben, muchas clases y no estamos tan libres como tal vez estarán los compas de doctorado o así, o digo, cada quien pues lleva su dinámica. Y dentro de eso, pues nos pidieron elaborar una serie de retratos, ¿no? Y de escoger, pues digamos, cómo se abordaría eso. Hubo pues visiones muy encontradas y dentro de ellas, pues yo hice un trabajo que me gustaría compartirles, que no sé si lo mejor sea que les comparta la pantalla o que les pase el enlace, me dirá Sandra o el compañero de la secretaría para ver pues cuál es la mejor manera. El enlace se los pongo aquí en el chat, que es un retrato que dura 13 minutos y que busca un poco como adentrarse, ¿no? En ese proceso, digamos, del espacio íntimo, ¿no? Entendiendo de que ya estamos volviendo el espacio íntimo como un espacio público de relación, pues digamos, directa a través de estos procesos, pues digamos, de representación tecnológica, ¿no? Dime, si quieres, David, si quieres que lo proyecte desde mi computadora o quieres proyectarlo tú. Por favor, Vale. vale, muchas gracias. Pues voy a compartir mi pantalla ahora y ya lo tengo acá. A ver, güey, todos los humanos estamos re locos, cabrón. Por uno no seguir siendo explotado, Dime quién no. oprimido. Es como, güey, yo estoy pinche loco y pues tengo un chingo de amigos que me quieren un chingo y que quieren un chingo, güey, pero también, pues también están re locos igual que yo, güey, ¿no? Pero quiero decir un poco que, pues, ¿qué es esa diferencia, güey, no? Que todos los humanos somos bien distintos. Y si uno no aprende a entenderse y a como a valorarse, pues no tienes que amarlos, ¿no? Pero entender esa diferencia, a coexistir con esa diferencia, pues sí, ahí sí está más cabrón, porque por eso hay guerras, por eso hay, ¿no? Ni soy activista, ni soy, pero eso sí tengo un compromiso con la especie, güey, ¿no? Y seguir llevando la historia que le traen a uno su abuelo, su mamá, sus hermanos. Nada es tuyo, todo es el movimiento. Como tratar de cambiar esa historia. Llegará el momento en que la revolución tiene que triunfar y podremos tener nuestros hijos y vivir con ellos y educarlos con un pensamiento libre y revolucionario. Se vinculan a la lucha revolucionaria, a la lucha guerrillera, y es indefinido. O sea, estamos aquí hasta el triunfo de la revolución o hasta la muerte si nos coge antes del triunfo. No tenemos mucho para dónde hacernos. Se puso todo lo que se Ok. poner. ¿Dudas, preguntas que encontraron en el camino? Sí, pero ya no la recuerdo. Y bueno, después de fumar de esa madre, ¿se acuerdan de alguna duda que Tal tuvieron? vez viéndolo me vengan otra vez. Ok, bueno, ¿estamos listos, Alex? Vale.
Sí, Venga, cuando diga. jálale, perro. Juego con el nivel de subconsciente en el que están y los graves. O sea, esta cosa de que cuando están muy abajo. Como un ambiente diferente, pues. Como si tú estuvieras adentro del agua con ella. Dos universos narrativos distintos, claro. Muchachos, de todas maneras ya reprobaron. Ya saben que hay que chambear, ¿verdad? Las historias, ¿no? De una o de otra manera, pero cómo esta violencia doméstica, esta violencia hacia la mujer, esta violencia hacia la infancia, esta violencia de convertirse en adulto, o sea, cómo traspasa todas las vidas que estamos viendo retratadas. También ese horror inició como un proceso catártico para él, sino eso, esta cotidianidad, y darse cuenta que eso le podía también ayudar. Pero además de no solo ver cómo el proceso de la historia va desarrollándose y va cambiando, es bien interesante ver cómo él mismo también, su propia forma de filmar. No, pues me gusta mi vino y me gusta el café y me gusta, ¿no? No es que uno, vaya, y uno entiende sus versiones de comodidad o del estar bien, la versión que sea eso, ¿no? Güey, perdón, güey, yo no tengo una pinche pantallota para ver 10,000 series. Pero vaya, ese es este tema de darte, güey, ¿no? Y creo que uno no pone en perspectiva ese pedo de dar, ¿no? Si no ha aprendido a recibir. ¿Qué te pasa? ¿Qué te atraviesa? ¿No? Te puede atravesar una gran indiferencia, te puede atravesar un gran vacío, te puede atravesar un gran sarcasmo. Pues soy un pinche loco, ansioso, hiperkinético, hiperactivo que se despierta y dice, no mames, estos güeyes como ven las estrellas, ¿no? Me va usted a perdonar, pero yo tomo Corona. Que el gusto sea bueno o malo no tiene ninguna importancia, siempre es gusto. Soy alegre pajarito que por el campo gorjeo. Aunque me vean pobrecito, nada del mundo deseo. Yo gozo de lo bonito, de lo bueno y de lo feo. Un jour j'assis la beauté sur mes genoux, et je l'injurie. I got my mind in my hair and my fingers in my eyes. ¿No? I got my head, my fingers on my legs, my feet on my toes, my lips, got my blood, I got life, I got my freedom. Escucho su voz. ¡Hey, César! No, hermano. Bien, manito. ¿Cómo? ¿Qué dice la música? No, mi tío Willy. Esos son blackies, ¿no? Esos sí son acá de... ¿no? Es el reducto de mi negritud, güey. ¿Me entiendes? Es lo que me acuerdo, güey. Y está cagado porque... Pues claro, cada que venía, güey, puta madre, güey, pues yo me acuerdo que era muy alegre, ¿no? Es que de ellos es muy como lo hiperactivo, eso también como muy, mucha pinche pila, ¿no? Sí, es muy joiner eso, ¿no? Pues son como los recuerdos que tengo, ¿no? Claro, que me acuerdo más de mi abuelo paterno, que iba la pinche historia de Benito Juárez, así, Puebla. Sus papás lo matan matan a su papá, los zapatistas, en un pinche ranchito. Y mi abuelo tendría como 3 años y lo metieron en un costal abajo de la cama. Y pues, nada más escuchó el tiro de gracia a su papá. Al año se muere su jefa. Pues ya te la cuento, ¿no?
la historia de Benito Juárez, mi abuelo terminó siendo taxista en su casa la hizo en la Colonia Vallejo, que es donde yo crecí. Pues al final tenía como su flota de camiones, ¿no? Entonces, en ese momento, pues eso representa un caso de éxito, ¿no? 8 hijos, profesionistas y tal, pues la clásica historia chilanga, ¿no? Pero hay una cosa que sí es determinante de mi abuelo, que mi abuelo es el clásico de que se fue, la armó y siempre regresó al rancho. Siempre, siempre. A ver, vos dos, ponte tu micro. Un secreto a todos. Cuando yo estoy tocando, tengo que escuchar a mi compañero de al lado y me tengo que escuchar yo. Mi México querido, le tengo amor, porque en él yo he nacido, cielito lindo y a mucho honor. Mi México querido, le tengo amor, porque en él yo he nacido, cielito lindo y a mucho honor. Ay, 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 he de jurarte que aunque me encuentre lejos, cielito lindo, no he de olvidarte. Mucha carretera de esas federal, güey. Va bien y pues estoy ahí esperando. Llega, y ya total que, pues vamos también para Colatán. Ya, como pasó lo que siempre pasa en esos viajes de random, así sale alguien y yo los llevo, ¿no? Tú como chilango puta, a ver si no nos mata, nos secuestra, nos quitan los riñones. Bueno, Heraclio Alvarado para servirles. Aquí, Colatlán, donde pregunten por mí, digan que son mis amigos. Vamos con Rodolfo. ¿Quién es su violista? No traemos. Bueno, yo toco con ustedes si quieres. Será Don Laco, ¿no? Que es el pinche dios de allá, güey, ¿no? O sea, no, pero llegamos y examen, ¿no? Primero. Pero bueno, básicamente, lo que sí pasó es que sin querer, porque tampoco es que uno lo haya pensado así, fuimos el primer grupo de la Ciudad de México que sí aprendemos allá. Tiene que ver con un designio. Soy de esto, güey, de la creatividad, de las ideas, de componer, ¿no? Entonces mi vida no tiene broncas, pero no me quites lo poco que es mío, ¿no? Que me pertenece, porque es para lo único para lo que sirvo, ¿no? Es lo único para lo que estás, ¿no? Pero hay una cosa que uno trae que no te pueden arrebatar, que es tuya, ¿no? Un destino que aunque le quieras llevar a donde ahí te va a estar esperando, ¿no? Bueno, pues quería ahora sí que presentarles eso como parte de esta exposición, dado que para mí, por lo menos en sentido creativo, pues fue una especie como de ruptura, llamémosle, pues con este claustro, ¿no? De la pandemia. Fue en ciertos aspectos y me llamaba mucho en ese sentido pues la exposición de Carlos de cómo poder tal vez pues trabajar estos temas de la sistematización, llamémosle, desde perspectivas de montaje,
y poder tal vez trabajar también con programas, pensando en instalaciones y otro tipo, digamos, como de formas de presentación de los trabajos audiovisuales y de, digamos, como esquematizaciones de la memoria. Para hacer esto, digamos, como que el guión, pues lo elaboramos junto con César, y fue digamos, un proceso, pues, más amplio en el cual, pues, nos dimos a la tarea entre 9 personas de hacer retratos entre nosotros, ¿no? Para poder, digamos, como, pues eso, conocernos mejor y buscar de la manera. De esos 9 retratos, pues, digamos, este es pues el único en el cual nos fuimos de nuestro espacio, ¿no? El resto pues se realizó únicamente con material, pues digamos, digital, ¿no? Y un poco, pues la idea era justamente plasmar pues esta cuestión de, digamos, de la libre asociación de pensamientos del protagonista de César dentro de lo que podría entrar el montaje, considerando que pues él es músico y tiene un montón de trabajo pues en torno a temas también de diseño sonoro y esas cuestiones, ¿no? Y pues era como un poco un reto. Ahora estamos pues ya planeando cuestiones que tienen tal vez que ver un poco más pues con esta, llamémosle, ruptura pues del mandato de quedarse adentro, de guardar mucho la distancia, en el sentido de que yo sentía que estaba muy pues cerrado pues a esta especie de espacio, a lo que decíamos, ¿no? Como una cuestión del espacio íntimo y esta cuestión del privilegio, ¿no? Entonces, ahorita que me vine aquí para Veracruz, pues hay unos compañeros que están haciendo cuestión de música callejera en tiempos de pandemia, ¿no? Y están llevando, pues, cumbias a las calles y así, y estamos, pues, trabajando un proceso, pues, digamos, también pues, de creación documental comunitaria con ellos, que pensamos también, pues, exponer y exhibir, ¿no? En las mismas calles aquí, con el fin de reactivar y hacer algún tipo de animación sociocultural que mueva, ¿no? También más y motive más a pues, la vida pública, manteniendo pues, las medidas de seguridad que se nos piden, ¿no? Es muy extraño pues, que se estén aplicando estas medidas de seguridad en pueblos donde no hay ningún caso, ¿no? O en lugares, pues digamos eso, ¿no? Que no tienen afectados. Y, y creo que justamente como el trabajar, digamos, estas cuestiones desde lo cotidiano y no dejarnos, pues digamos, inmiscuir completamente por la tecnología y lo digital, pues es lo que nos llevan a estas formas de seguir construyendo comunidades que a la hora de la hora, pues sí tengan también formas de actuar sobre el territorio, ¿no? Estamos también promoviendo aquí en la región un trabajo sobre el agua, dado que pues con esta cuestión de la pandemia pues se han visto también pues mucho más contaminados los ríos por razones que pues no se han aún pues científicamente comprobado bien, ¿no? Y hay varias pues digamos ahí como pues hipótesis en torno al pues ahora sí que la contaminación de las fábricas, ¿no? Y que hay mucho menos control. Entonces pues estamos viendo la manera de poder romper digamos como estas cuestiones de los límites que impone la cuarentena, pensando que no va a ser la primera que tengamos y que también el trabajo desde nuestras casas, pues es solo para algunos, ¿no? Y cómo podemos integrar, pues como sociedad, otro tipo de perspectivas de los cuales este trabajo, digamos, pues sobre César, pues es apenas como, pues ahora sí que un indicio, una motivación, ¿no? Un estímulo ahí que tuvimos, pues para decir, no, pues qué tanto, pues sí nos damos la chance de sí salir de casa, ¿no? Y bueno, yo ahí la dejaría. Muchas gracias por aquí, por permitir la exposición. Y pues si tienen alguna pregunta o si pasamos ya con el compa que faltó exponer. Muchas gracias, David. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? Sí, yo tengo varias dudas. Voy a tratar de ser súper breve para no gastar el tiempo. Primero, o sea, entiendo toda esta parte de tu discurso en términos cinematográficos y de creación, pero no me queda claro cómo se relaciona eso en términos de investigación. O sea, hay un proceso, como tú dices, de investigación, acción, o sea, en términos de investigación, ¿cómo está funcionando esto? La otra, sí, también entiendo como esta cuestión del retrato que es contextualizada a la situación esta de un poco del encierro o de la contingencia,
Pero ¿cómo eso directamente está relacionado a tu proyecto en general sobre el cine comunitario y transmedia, sin que parezca como una coyuntura que se dio y se empalmó ahí? Y finalmente, tú no hablas de cine comunitario, de discursos colectivos, de comunidades, defensa del territorio, etcétera. ¿Cómo concilias esto con la propuesta de transmedia, en el sentido de que lo transmedia muchas veces tiene que ver con muchas cuestiones hipertecnologizadas del transmedia, como esta creación que se extiende no solo a la pantalla, sino a las redes, sino a otras formas mediales que sin embargo tienen mucho que ver con la tecnología? Entonces, ¿cómo concilias el término comunitario con esta tecnologización? Esas serían como las preguntas. Sí, pues muchas gracias, Itzel. Pues la verdad es que, digamos, en primera instancia, en esto que dices del empalme, pues sí es un empalme, ¿no? O sea, de decir cómo, digamos, parte de lo que tiene el posgrado es que, digamos, no está muy definido entre si es de investigación o si es de profesionalización, ¿no? Entonces, de pronto nos piden ejercicios que no tienen que ver directamente con el tema, ¿no? Y nos agarran y por ejemplo, en este caso, pues fue más bien un acuerdo de nosotros, digamos, como comunidad estudiantil, para decir, hagamos retratos de nosotros y conozcámonos de otra manera, dado que no podemos estar presencialmente, ¿no? Eso vino a romper un poco, pues, con las dinámicas de trabajo que cada quien tiene en las comunidades, digamos, ¿no? O digamos, en el proceso creativo. Nosotros como colectivo, pues, venimos trabajando en conjunto con varias organizaciones de aquí de la región, en Veracruz sobre todo, ya desde hace unos 4 años, generando talleres de formación, en el cual, pues, digamos, salen productos que la mayoría de las veces, pues, tienen que ver con cortometrajes, ¿no? Estos cortometrajes son parte de unos talleres que les llamamos Cine del Río, y que, pues, eso, están vinculados, pues, ahora sí que a diferentes temáticas que hemos soltado en los distintos años. La vinculación del transmedia ahí justamente va por el lado de la apropiación tecnológica en comunidades donde de por sí, digamos, hay una infraestructura básica, llamémosle, ¿no? De tengo mi teléfono, ¿no? Y mi teléfono, pues, con poca mayor señal funciona, y a partir de ahí, pues, es que nosotros estamos, pues, armando talleres y proyecciones de lo que se hace en los talleres, ¿no? Esa dinámica, digamos, nos la vino a romper, pues, la pandemia, ¿no? No se puede hacer, pues, proyecciones al aire libre, no se puede hacer reuniones de gente. Entonces estamos buscando justamente la manera de generar y no romper esos lazos desde cuestiones que tienen más que ver con lo virtual. Como les decía, yo hace una semana apenas me vine para acá, y pues estamos planeando ahorita una serie de talleres de aquí a septiembre, que es lo que nos abrió, por así decirlo, pues, digamos, el posgrado, ¿no? Para poder hacer actividades, ¿no? Y no romper, pues, digamos, con esta cuestión pues, de eso, ¿no? De los distanciamientos. A nivel de metodología, pues eso, lo que nosotros hacemos es tanto una parte de formación en temas, llamémosle, técnicos de la elaboración del discurso cinematográfico, como, pues, en el trabajo, pues, llamémosle también narrativo, ¿no? Y del cómo querer contar la historia, y de quiénes son, pues, los que también están, pues, manipulando, pues, esta tecnología para contarla, ¿no? El transmedia entra no en una parte de, digamos, como que el transmedia tiene dos vertientes, y es más bien como, pues, toda una parte, o sea, todo el discurso del transmedia, pues, surge más bien de teóricos que lo analizan para procesos de grandes producciones cinematográficas de la industria hollywoodense, ¿no? Entonces se analizan ahí que, digamos, Carlos Escolari es uno de los principales referentes, analiza Matrix, Harry Potter, los Avengers, ¿no? Cómo se parte desde un muñequito, un cómic, lo que sea. Aquí lo que estamos buscando es justamente que el corazón de este transmedia sea la construcción de un discurso colectivo en comunidad, ¿no? Y ahí es donde entra, digamos, el cine comunitario, ¿no? Y esto, pues, también se relaciona con otros procesos de cine comunitario que hay en América Latina y en el continente. Como parte de esto, yo lo platiqué en el simposio, en el coloquio anterior, que era de artes decoloniales, pues creía mejor platicar en torno a cómo nos está tocando y abrir un poco la reflexión
en torno a nuestra práctica artística de los que estamos aquí, pues cómo la estamos viendo afectada por el tema de la pandemia, pensando en que justamente es algo que es la primera vez que nos toca y que es la vez que nos toca menos intensamente, ¿no? O sea, de aquí a 5 años, pues quisiera que no, pero lo más probable es que haya otras cuarentenas, ¿no? Que se pongan más intensas, ¿no? Y que pues esto se vea pues más bien, pues eso, ¿no? Que nos veamos pues más apretados, ¿no? Bajo las políticas del Estado. Esto pues también viene en temas de defensa del territorio a emparejarse con pues el avance de varios megaproyectos, ¿no? Se paran las actividades culturales, pero no se para el Tren Maya, ¿no? No se para pues otros procesos, por decir uno, y tal vez el más, pues digamos, como emblemático de los que están ahorita haciendo, ¿no? En cada pues comunidad, y para los que estamos en estas cuestiones de defensa del territorio, pues sí afecta muchísimo, ¿no? Y se está pues buscando la manera justamente de abrir, ¿no? Desde nuestras regiones, procesos de participación ciudadana en los que creo que también pues entra el transmedia, pero que tenemos como que echarle coco, ¿no? De qué manera pues aplicarlo, ¿no? Y en esos andamos con los compañeros, creando también procesos de esto, ¿no? De lo que le llamamos investigación-acción comunitaria, ¿no? No es una cuestión de una participación nada más de la comunidad manteniendo esta verticalidad de que yo, científico, investigador, artista, voy y a ver qué me da la comunidad, sino estar pues en ese proceso de investigación y de creación colectiva, ¿no? Desde ahí también. Perdón, Daniel, Gracias. digo, David, ya tenemos que terminar porque le tocaría el tiempo a Daniel y si no, todo el evento, los tiempos o la programación del evento, pues Vale, ya no va a muchas gracias. corresponder. Gracias, muchas gracias a ti. Muchas gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí. Ay, ¿qué tal? Muchas gracias. Una disculpa de verdad por esto. Pues ya saben, la tecnología no falla. Cuando uno cree que está todo listo. Bueno, voy a presentar de una vez. Aquí en esta parte voy a presentar a... Un segundito, por favor. Pantalla de Chrome. Para presentar mi PowerPoint es toda la pantalla. Sí. Esa puede ser una opción o una ventana y aparece una caja de diálogo en el medio de tu pantalla y ahí tienes que seleccionar cuál es la ventana que quieres compartir. Pero veo que tu imagen está congelada, pero bueno, a ver, checa si se puede compartir. Muy bien, muchas gracias. Déjenme ver. Ok. Toda la pantalla. Compartir. No se puede compartir, por favor. Mira, recibí tu correo hace un momento. Ah, muchas gracias. Entonces, sí, bien. Ajá, exacto. Entonces mejor lo transmito yo. Muy bien, muchas y gracias. Aunque tu imagen no se ve, está congelada, se oye muy bien el audio. Entonces, si quieres, ve comenzando mientras yo abro el documento y... Muchas gracias, qué amable, de verdad. Disculpen por estuvo muy accidentado hoy. Bueno, yo soy Daniel Jiménez Vega, del doctorado de Artes y Diseño, ya estoy prácticamente terminándolo. Y bueno, mi tema es, primero el tema de la ponencia, que es aporía del tiempo, y va de acuerdo a lo que es el tema de mi investigación, es el principio de ambigüedad ontológica en la fotografía de paisaje, aporía del tiempo. Mi área evidentemente mi área de estudio es la fotografía, ¿no? Y bueno, era importante nada más la situación de la presentación, porque ahí tenía toda la información visual, pero bueno, trataré de comentárselos o platicarlo. Entonces, bueno, el principio de ambigüedad ontológica tiene un propósito, ¿no? El propósito es la interpretación de la fotografía del paisaje. Ah, ahí está, perfecto. Aquí está, muy bien. Yo la puedo manipular, ¿no? ¿Verdad? No, creo que no puedo manipular. No, si quieres tú nada más avísame cuando yo haga los cambios y yo adelanto o atraso cuando me digas. Muchas gracias, qué amable. Bueno, entonces voy a intentar como platicar todo el proceso que he tenido de la investigación del doctorado y cómo se ha vuelto en ese tiempo, en esa metodología integral, ¿no? Voy integrando
elementos importantes para este postulado. Entonces, el postulado que yo quiero tratar de decir es un ensayo breve de cómo el paisaje fotográfico puede crear un nivel de conciencia, evidentemente todo soportado, un nivel de conciencia del espectador para que crea una reflexión acerca, no sé, Aristóteles decía que la filosofía era una preparación para la muerte. Entonces yo trato de pensar que es más bien una situación de crear una nueva conciencia de la impermanencia. Entonces, si podemos continuar lo siguiente. Si podemos continuar la siguiente diapositiva. Ahí está, perfecto. Y ampliar la presentación porque se ve el PowerPoint ejecutable. Sí, así es. Yo lo tenía en ejecutable, pero se ve que no puedo transmitirlo. Ok. De este modo, así que creo que sí lo vamos a tener que ver así. Okay. Para ya no tardarnos en que lo adapte, porque puede buscar opciones, pero mejor yo creo que ya avanzamos. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces la estructura de la investigación tiene que ser descriptiva, participativa, integradora y aplicable, ¿no? Es muy difícil porque en una situación de esto que está refiriéndose a un acercamiento entre el arte fotográfico y la filosofía tal cual, entonces se convierte en un ejercicio totalmente cualitativo. Y este fue el orden que puse los capítulos. En el capítulo 1, hacia el paisaje fotográfico, experiencia del vacío, y ahorita vamos a ver las concepciones. Para eso tuve que tener un poquito de alimento intelectual que se refiere a una metodología de la fenomenológica, es decir, la construcción del mundo a través de los fenómenos, ¿no? Y esto es, autores como Heidegger, como Boehringer, o como Steve Yates, ¿no? En sus Poéticas del Espacio. Para este tipo de cosas yo tenía que empatarlo con la situación de qué quería decir yo acerca de la experiencia del vacío y hacia el espectador. De ahí surge pues entonces el capítulo 2, ¿no? Que es el Heilbronn, que es un concepto de Theodor Lewis, que habla de una empatía, no es una empatía coloquial, un ser humano, sino una empatía de el depósito de los sentimientos y de las sensaciones que podían darse al espectador a través de apreciar una obra de arte. ¿Vale? Entonces ahí, bueno, las teorías es teoría de Heilbronn, de Theodor Lewis, también marcaron un poquito de lo sublime, de lo bello de Edmund Burke, y también algo de Philippe Dubois en el acto fotográfico, ¿no? Y después trabajar en el capítulo 3, que era la parte un poquito más difícil, y que me ha ayudado mucho para eso los coloquios, entender qué vías o qué caminos puedo hacer para poder expresar lo que yo quiero en mis fotografías. Entonces es digamos, la materialización, ¿no? de la producción y las conclusiones, ¿no? Tal cual. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy bien, bueno, esto tiene que ver, porque cuando yo estaba, este tema empieza desde la maestría de investigación. Entonces, dentro de esas situaciones tuve una movilidad a España, y en el transcurso de un punto a otro, de Valencia a Madrid, me había encontrado este tipo de fotografías, y iba disparando fotografías tal cual en el camino, y bueno, encontré estos generadores eólicos en azul, ¿no? Y entonces ahí fue donde fue una especie de despertar en comparar esos generadores eólicos en un Quan. Los Quan, como ustedes saben, son como unas icónicas que dan ¿cómo se llama? El discípulo budista, ¿no? Que es una reflexión acerca del proceso de percepción del mundo. Y en ese tiempo, pues bueno, el Quan se llama ni la bandera ni el viento, ¿no? Es la mente, lo que siempre se está moviendo. Entonces, esta va a colación de lo que yo quiero decir, ¿no? En las fotografías. ¿Qué estados mentales pueden crear? ¿Y pueden pasar la siguiente, por favor? Un poquito más rápido, ¿sí? Ah, está perfecto. Bueno, este fue mi trabajo, un poquito de lo que era maestría, y se refería del lado superior izquierdo, la rueda de la vida. Y en la rueda de la vida, nomás para decirlo así rapidísimo, existen varios mundos, ¿no? Está el de los titanes, está el de los hambrientos, está que es el hombre con la flecha, que se llama Vedana. Y Vedana en sánscrito significa sensaciones, ¿no? Entonces yo quería partir de eso, de las sensaciones, porque yo estoy convencido de que el arte, pues una de las funciones divinas que tiene, es tratarnos de sacar de la situación cotidiana. En ese tiempo, y en la maestría, yo había hecho una investigación acerca de la obra de Don Michaels, de fotografía secuencia, donde una de esas partes tenía una descripción interesante,
que afirmaba que pues nosotros tenemos la necesidad de inventarnos todo, ¿no? Siempre. Pues yo quería salir de eso, yo quería tratar de que las fotografías crearan una situación casi meditativa. Entonces, bueno, el Vedana marcaba eso, son las fotografías de Vedana, que su arquetipo es un hombre clavándose una flecha en el ojo, y eso hablaba del placer y el placer que puede existir, ¿no? En las sensaciones, ¿vale? En la experiencia. Y de ahí, bueno, podemos seguir en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esa es una parte de la obra en formato analógico. Tenía que experimentar el formato analógico porque, pues como, pues la fotografía tiene una ventaja muy interesante en ese aspecto. Trabaja directamente con la luz, ¿no? Con la divinidad, como decía Laszlo Moholy-Nagy, que la luz era divina y construía. Pues la fotografía construía todo ese elemento, de hecho, con situaciones azarosas, ¿no? Y aquí, pues, este elemento marcó, digamos, el punto de partida de la investigación que iba a empezar a hacer el doctorado, que se llama impermanencia ánica, que es, pues, uno de los preceptos quizás más importantes o el eje conductor de la filosofía budista, ¿no? En entender la impermanencia a través de las fotografías. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, para nada más ir viendo cómo fue evolucionando el proyecto. El título de maestría era Tiempo, Espacio, Ser, análisis de la fotografía secuencia, donde evidentemente había tomado también como de Ser y Tiempo de Heidegger la suma de los ahores. La suma de los ahores creaba bueno, y aparte la narrativa, creaba un sentido a la vida. En este caso, entonces, yo intentaba decir, ¿cómo puedo decir expresar esa contradicción, ¿no? Y surgió el concepto de aporia. Al mismo tiempo que yo estaba preparando para esto, tomaba un curso de filosofía con José Luis Aguirre allá en el MUAC. Y de ahí entonces, eso partió a mi tema principal, ¿no? O a mi tema de tesis, el principio de la ambigüedad ontológica en la fotografía de paisaje, todo lo que pudiera usar el paisaje fotográfico. ¿Podemos continuar? Muchas gracias. Bueno, esta es una de las frases en las que me he basado. El cielo no existe, la diferencia entre el este y el oeste, pero los hombres han creado una distinción y creen que eso es verdad. ¿Vale? Entonces, entendía que las fotografías, por ejemplo, Alfred Stieglitz tiene una serie de fotografías de nubes, del cielo, ¿no? Todo es el cielo. Entonces, era una referencia de entender que la reflexión surge cuando ves un espacio que no te representa ningún tipo de narración. ¿Podemos continuar? La siguiente, por favor, eso ya lo voy a comentar. Muy bien. Bueno, entonces el capítulo 1 tendría que partir acerca del pictorialismo, ¿no? La experiencia del vacío. Esta fotografía es de Henry Page Robinson, que como ustedes saben también tiene ahí un libro que se llama El efecto pictorialista en la fotografía de paisaje. Y entonces, bueno, esta fue una sugerencia muy aceptada que me dio en uno de los coloquios, ¿no? Partir del análisis de una obra para poder llevar el buen camino. Entonces, los elementos que encontraba ahí en esta fotografía de Robinson era, pues, el paisaje, ¿no? Una escena marina, tal cual, con una persona contemplando y un pequeño navío, ¿no? A lo lejos. Era una división entre el cielo y el mar, ¿no? También debo decir que, pues, Robinson utilizaba el corte de negativo para poder crear esa obra, ¿no? Esa obra de arte fotográfica. Y, pues, bueno, surge como una reducción fenomenológica, ¿no? La construcción de un modo para poder apreciarlo. ¿Podemos continuar, por favor? Muchas gracias. Bueno, entonces yo tenía que relacionar la situación del sentimiento que se habían dado en uno de los últimos movimientos pictóricos, que era el romanticismo, y que hablaba, pues, de ese reencuentro con la naturaleza, ¿no? El hombre tenía que buscar ese reencuentro, porque, pues, obviamente estaba pasando por un periodo que podría definirse hasta nuestros días actuales, que era la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial nos marcaba ciertas formas de vida, ¿vale? Lo cotidiano se empezaba a transformar. Y entonces, a pesar de que Robinson marca esa situación de la estética, reconoce, ¿no? Que la fotografía es totalmente, la fotografía pictorialista es totalmente un símil, ¿no? De la pintura romántica, pues
hablaba también de que el ser humano estaba viviendo una transformación, ¿no? Una transformación muy fuerte, y que tenía que reencontrarse nuevamente con su soledad, con su privacidad, y la naturaleza es una, digamos, es una belleza espontánea, ¿no? No manipulable. Esta parte, para entender un poquito lo que quería, por el pensamiento del artista romántico, pues hay un poema de 1810, casi al mismo tiempo de la obra de Friedrich, que se llama El monje a la orilla del mar, que habla de eso, ¿no? De la infinita soledad a la orilla del mar, bajo un turbio cielo, mirar hacia un ilimitado y desierto agua. Sin embargo, eso supone que se ha estado allí y que se tiene que regresar. Está marcando una inmanencia tal cual. ¿Podemos continuar, por favor? Muy bien, bueno, esta es nomás una referencia de John Edwin Mayall, porque Edwin Mayall tiene una relación muy interesante con William Turner acerca del trabajo de luz, ¿no? Y si vemos un poquito también las pinturas de Turner, son vaporosas, la mayoría, las tormentas, ¿no? Entonces él tenía un poquito de curiosidad acerca del daguerrotipo en esa época, y sobre todo, pues, nada más la construcción de luz, ¿no? Que era tan importante. ¿Podemos continuar? Muy bien, bueno, estos son ejemplos entonces de lo que se daba con el pictorialismo. El pictorialismo, a pesar de que dice, surge en 1887, digamos, tal cual movimiento, ya existía una postura acerca del pictorialismo, ¿no? Solamente que no estaba integrada al movimiento, que Gustavo de Grey, con el cielo nublado y el mar Mediterráneo. Entonces, esto es curioso porque a mí el mar Mediterráneo, que fue donde hice también la mayoría de mis fotografías, es como una inspiración natural y espontánea para los artistas, ¿no? De hecho, en el mar Mediterráneo hay una planta, el acanto, que sirvió mucho para las, ¿cómo se dice? Para los pilares corintios, ¿no? Que significa la inmortalidad. Las ornamentaciones, perdón, que significa la inmortalidad. Entonces, yo tenía interesante fotografía del mar Mediterráneo, y observar que muchos artistas son inspirados, ¿no? En A ver si podemos seguir, por favor. Muy bien, nada más rápidamente. Los conceptos que tenía que entonces aplicar en la fotografía de paisaje y los que podían desatar o detonar ese tipo de pensamiento era la contemplación, el vacío y la vacuidad, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero practicar. Entonces, la contemplación del vacío es crear un estado de situaciones pasivas, meditativas, ¿no? ¿Vale? Esto también lo saqué de Gilles Deleuze, que habla mucho y que me gusta mucho ver cómo se expresa el arte, ¿no? El arte que tiene que estar vinculado absolutamente con una filosofía, inclusive con la psicología, ¿no? Por ahí. El vacío también que implicaba esa situación que marca Heidegger, ¿no? Ese alejamiento total de entender que el vacío no es un vacío en sí mismo, sino que el vacío refleja una representación de nuestra conciencia, ¿no? Aunque ellos manejan mucho espíritu, yo los diría que es la conciencia, ¿no? La conciencia y la proyección de los lugares que tenemos acerca de eso. Entonces, Heidegger marca un sentido primero de ubicuidad, ¿no? El ver un paisaje o una fotografía tal cual nos genera una situación de ubicuidad. También Heidegger marca una situación muy interesante, que el hombre desde que nace tiene oculta ese temor por el fin, por la muerte, por la impermanencia. ¿Va? Y la vacuidad, que es un concepto filosófico budista muy interesante y ontológico, que es una descripción tal cual de la nada, ¿no? No hay absolutamente nada, entonces no hay sufrimiento, ¿no? No hay un cese de sufrimiento. ¿Podemos continuar? Muy bien, bueno, para eso entonces tenía yo que experimentar e indagar como una investigación en qué fotografías de paisaje eran adecuadas, aparte del pictorialismo como punto de partida. Yo le puse el efecto de Gursky, ¿no? Gursky es una fotografía de Rien de 1999. Pues es muy curioso porque en esta fotografía él empieza a borrar varias cosas, borra una bicicleta, borra varios objetos que pueden crear una conjetura de narrativa en el ser humano. Entonces yo le había puesto en el capítulo 2 el efecto apórico, ¿no? De Gursky. Entonces la aporía marcaría que si no hay un objeto, digamos, que haga referencia a una narrativa, entonces no existe el tiempo, es una evidencia del tiempo. Nosotros podemos recordar esa situación para que nos quede un poquito más claro el concepto de aporía en la flecha de Zenón, en donde Zenón quería demostrar que no existía el movimiento.
sino que era la suma de los instantes. Pues es muy parecido en la fotografía de paisaje, pero sin asentamiento, ¿no? Quería marcar esa aporía de ver, la sacó en un rectángulo, en una composición simple, muy simple de un paisaje, ver que es una evidencia de que no puede existir el tiempo, de que no existe el tiempo, que nosotros tenemos que tener ese sentido de vida, ¿no? De existencia a través de la medición del tiempo, el movimiento y va. ¿Podemos continuar? Muy bien, bueno, ahí nada más señalo a Ricord, que muchos lo han leído, Tiempo y Narración, donde habla eso del tiempo. El tiempo humano es esa medida articulada por el modo narrativo, ¿no? Es decir, si encuentro una casa en un paisaje, pues de alguna manera ya empieza a sentir narrativa. Recordemos que Ricord marca dos tipos de narrativas, ¿no? La histórica y la ficticia. Nosotros evidentemente estamos inmersos en la ficticia, ¿no? Los ciclos, los significados, los tiempos, inclusive los enfrentamientos o las confrontaciones para poder dar el sentido a eso. ¿Podemos continuar? Muy bien, estas fueron las primeras indagaciones de las fotografías, casi siempre eran marinas. Marinas yo creo que es porque, como decía Rosalind Krauss, es como, el mar es la parte más privada de lo social, no se encuentra casi nada ahí que haga referencia del ser humano, ¿no? Esta fue parte del mar de Cabo Roca, allá en Lisboa, en Portugal. Podemos continuar, por favor. Muy bien, nada más era también en el camino de la indagación del paisaje fotográfico, entró en la fotografía abstracta, ¿no? Y el abstracto marca una situación bien interesante. Marca, por ejemplo, esa necesidad de entender el mundo a través de lo no figurativo, ¿no? Dicen que, por ejemplo, la poesía ayuda a entender el mundo. Pues igual la fotografía abstracta marca eso, ¿no? La fotografía abstracta pues no es nueva, la fotografía abstracta empezó desde el romanticismo, desde el futurismo, ¿no? Como Bagaglia, y bueno, trataba de indagar y demostrar nada más que a través de esas fotografías abstractas puedes crear esa situación de reflexión. Estas fotografías abstractas las encontramos en todos lados, ¿eh? Las encontramos en nuestras pantallas de computadora, esto lo encontramos en el calendario que nos regalan, ¿no? Cuando vamos al mercado, todo es paisaje, ¿no? Tiene esa situación. ¿Podemos continuar? Muy bien, entonces para pasar al capítulo 2, lo voy un poquito más rápido. Para el capítulo 2, tenía que entender que entonces en la imagen fotográfica de paisaje iba a mandarlo a lo sublime, es decir, abajo del subconsciente. La teoría del ejemplo nos afirma que todos tenemos un conocimiento ahí escondido, ¿no? Que surge, que es impermanente, es rápido, y que después regresamos otra vez a las situaciones cotidianas. Pues esas fotografías, esos conceptos fueron directamente de Edmund Burke, que me pareció muy interesante crear ese tipo de vida a través de la privacidad, lo infinito y la vastedad que puede encontrarse en la fotografía de paisaje. Esa fotografía que tenemos al lado es del Mediterráneo también, de 2014, y es un barrido, ¿no? Es una situación abstracta. Las situaciones de las fotografías de paisaje barrido implicaban nada más un esfuerzo para entender que la fotografía no tenía que tener el tiempo como un elemento intrínseco, sino que tenía que tener el tiempo como un elemento de tiempos, digamos, transitorios, ¿no? Intermedios, digamos, ¿vale? Como decía Seguin y Zenón. Entonces, podemos continuar. Vale, esas son fotografías de registro del viaje, sobre todo en viajes en autobús, ¿no? Donde marcaba esas situaciones, privacidad, vastedad, ¿no? E infinitud, como elementos detonadores para esa situación de conciencia. Adelante, por favor. Bueno, esa situación también me marcó los elementos que podían encontrar ese tipo de efecto, son las traslaciones, es decir, del punto A al punto B, en las paradas de autobuses, esa fotografía marcada de ahí es el punto de gasolinera entre Valencia y Madrid. Bueno, implicaba que también podía provocar esa situación de entender a la fotografía como una evidencia de los puntos intermedios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como el capítulo 3 marcado como el principio de una ambigüedad ontológica en la fotografía de paisaje. Evidentemente la ambigüedad se refiere a las situaciones impermanentes. Adelante, por favor. Bueno, esas son fotografías también del mar Mediterráneo, tratando de representarlo, ¿no? A través del barrido
y de fuera de foco. Adelante. Bueno, las conclusiones son así rápidas, ¿no? Es muy difícil porque en la situación de la fotografía, como bien decía Stefan Kuberta, la cámara es el medio, ¿no? Y el arte es el fin. Entonces, la situación de innovación es compleja en la situación de que, pues, la fotografía ha evolucionado muchísimo, ¿no? Este año, también por la situación de la pandemia, tendría que haber construido mi última obra, que era fotografía analógica a color, y tratar de representar todo lo que yo quería decir en esa última serie, ¿no? Fotográfica. Y bueno, pues nada más, eso sería todo. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? Dice aquí Uciel, tu investigación también ha explorado los entornos urbanos más citadinos como parte del concepto del paisaje fotográfico. Sí, he tenido, bueno, material tengo muchísimo. Me ha interesado mucho esa situación del paisaje urbano, sobre todo en las situaciones de Catepec, ¿no? En las situaciones, yo le llamo los paisajes perdidos, ¿no? Más bien los paraísos perdidos, que es de Catepec, por ejemplo, Santa Fe. Entonces hay una situación personal, inclusive esta de molestia, ¿no? De cómo el ser humano ha creado un antirromanticismo, ¿no? Ha devastado toda la naturaleza posible, y me gustaría retomarlo un poquito más adelante en el paisaje, pues en el paisaje perdido, ¿no? Entonces sí he estado indagando en ese tipo de fotografía urbana, me gusta mucho, pero sí, la verdad es que debo aceptar que cuando hago ese tipo de fotografía sí siento un poco de coraje y de molestia cuando empiezo a fotografiar la devastación. Entonces sí lo he hecho. Y el doctor Felipe Mejía dice, te pido ser concreto, puntualiza 3 hallazgos de tu investigación. Muy bien. Bueno, el primer hallazgo yo creo que puedo encontrar es que la fotografía de paisajes, sobre todo en la indagación, puede detonar ese conocimiento, digamos, de uno mismo también, muy complejo, pero voy a intentar concretarlo, de uno mismo a través de la contemplación del paisaje, de una fotografía de paisaje. Es un chispazo, no nos damos cuenta, ¿sí? Es una persona en mirada vacía puede crear y puede detonar esa reflexión de la existencia, de la ontología y de la impermanencia, que es mi propuesta, ¿no? Manejar esa interpretación del paisaje fotográfico como más allá de una reflexión, una situación casi meditativa, ¿no? De un punto de impermanencia. Y pues sí, y también crearlo como un tratado, porque en el estado del arte no hay mucha situación que trabaje a la fotografía como un documento fenomenológico, sobre todo en el paisaje. Entonces sería como los hallazgos. Han sido difíciles tratar de concretar los hallazgos, pero esos serían grandes rasgos, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? ¿No? Bueno, entonces, pues estamos justo en tiempo para entrar en la parte del cierre. Agradezco mucho a los ponentes. Daniel, qué bueno que se pudo arreglar el problema del audio y que pudiste presentar. Y bueno, con esto son algunas de estas propuestas de todos nuestros nuevos ámbitos que nos permite hacer la investigación de la imagen y cómo han cambiado o pueden cambiar las lecturas que se hacen de ella y cómo nuestras disciplinas, tanto las artes como el diseño, están totalmente involucradas y permiten este enriquecimiento de la parte conceptual, teórica de la academia y la evolución, insisto, de nuestras disciplinas, de nuestras formas de ver y de nuestras formas de comunicar, que siempre son muy enriquecedoras y tienen muchísimo potencial para seguir investigando, ¿no? Profesor César, no sé si quiera comentar algo más. Sí, nada más agradecerles a todos ustedes la participación en esta 7ª sesión del coloquio
Y recordarles que los archivos en video están en el archivo del Drive, se subirán en el momento en el que termine, digamos, de hacer la captura. De cualquier modo, si alguien quiere que se lo envíe, tanto como el contenido del chat, pues puede pedírmelo al correo o copiarlo directamente ahora antes de que salgan de la sesión. Y recordarles también que en la tarde tenemos la siguiente mesa. Estaría muy bueno que nos pudieran acompañar. En la mesa 8, Arte, Mercado y Trabajo, van a presentar Claudia Elizabeth García Calderón, Miriam Telles Jara y Luis Felipe Moreno Leiva, moderada la mesa por el maestro Julián López Huerta. Y bueno, ahora tuvimos algunos problemillas técnicos que afortunadamente pudimos solucionar. Que bueno, pues ahí estamos aprendiendo también de cómo lidiar con estas plataformas que a veces nos castigan, pero bueno, hay que domarlas, entre tanto nos permiten, si es que nos permite la realidad salir de nuevo a encontrarnos. Muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer seguir estos encuentros. Queremos plantear, tanto en la coordinación con el doctor Yuri como el equipo que estamos conformando, nuevas maneras también de acercar las investigaciones, pero sobre todo de dialogar entre nosotros, que es lo que nos parece más importante, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a la doctora Sandra Soltero por aceptar también la moderación de la mesa tan pertinente y bueno, pues nos vemos muy pronto y pues hasta luego. Perdón, César, Uciel acaba de comentar que si se puede compartir el link aquí mismo en el chat. El link para las conferencias. ¿O de qué manera lo van a hacer llegar? Yo creo que mejor, miren, la idea es, qué bueno que lo comenta, la idea es editar los videos y subirlos. De cualquier modo, yo les hago llegar mejor el link a todos los participantes de las mesas. Es decir, porque aquí tenemos mucho público también externo. De cualquier modo, el público externo también estarán abiertos los videos en los canales del posgrado para que se puedan revisar finalmente, ¿no? Entonces, más bien lo que podemos hacer es que, repito, se los comparto al grupo de correos de la gente que ha participado en el coloquio. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias de nuevo, Itzel, muchas gracias también por el seguimiento y nos vemos pronto.